La Semana Santa de León no sería la misma sin sus imágenes, sin sus tronos, sin su decoración floral, sin su música, pero sobre todo sin aquellos que la hacen posible, sin el patrimonio humano que la ha heredado de sus antepasados y que está obligada a mimarla, a cuidarla y a entregarla a las generaciones venideras. Conscientes de lo que ello significa, nacía en 2018 Capillos Arriba, un espacio en el que compartir impresiones, puntos de vista, pareceres, inquietudes con los protagonistas de nuestra Semana Santa. Y ahora, tras un año de ausencia, regresa Capillos Arriba, con la misma filosofía, pero con una diferencia notable, y es que Carlos García Rioja, con quien he compartido presentación de este espacio en nuestra primera andadura, no nos acompañará este año. Con todo, volvemos, como decía, con la misma idea de siempre, con la de compartir un ratín en torno a esa pasión con mayúscula que nos une. Son miles los papones que en León hacen posible su Semana Santa, muchos de ellos, y yo diría que cada vez más, involucrados en unas u otras facetas que hacen posible el correcto desarrollo de nuestra celebración pasional. Pero no son tantos quienes se involucran en cuerpo y alma, día sí y día también, desde diferentes ámbitos, desde diferentes facetas, contribuyendo así al engrandecimiento de nuestra celebración pasional. Es este el caso de nuestro primer invitado en esta temporada, no podía ser otro. Una de las voces más autorizadas al hablar de cuanto tiene que ver con la Semana Santa de León, una de esas caras más que conocidas en el mundo cofrade leonés, al que podemos ver llevando a cabo diferentes funciones y al que hemos visto también a mi lado presentando este mismo espacio. Hoy se levanta el capillo Carlos García Rioja. Comenzamos con una pregunta que es ya un clásico. ¿Quién es Carlos García Rioja? Pues Carlos García Rioja es alguien que no nació papón, que se hizo papón y que nunca ni se planteó ni se propuso llegar a donde ha llegado. ¿Cómo llegas al mundo de la Semana Santa leonesa? Pues podría decir que mi vinculación con la Semana Santa de León comienza en un lugar como este, en este mismo sitio. Aquí sentado en un bordillo, una tarde de Domingo de Ramos, viendo con mis padres la procesión del Dainos. Es el primer recuerdo que yo tengo relacionado con las procesiones, porque no procedo de familia que pueda decirse que es papona, y que yo, a fuerza de insistir, porque empecé a tener esa inquietud, me gustaban las procesiones cuando llegaba Semana Santa. Luego después recuerdo desde prácticamente los 8 años tener mi habitación con carteles de Semana Santa que me conseguía mi padre, los oficiales, que eran los únicos que había, o prácticamente los únicos que había de aquella. Recuerdo el primero, el de la unción de Betania, año 84. Y comienza así esa vinculación con la Semana Santa. A fuerza de mucho insistir a mis padres, yo quería pertenecer a alguna cofradía negra, principalmente a la de Jesús Nazareno, y ellos decían que no, que me acabaría cansando, que ¿cómo te vamos a hacer la túnica? En unos años te olvidas de esto. Y al final, a fuerza de mucho insistir, pues prácticamente me la compré yo ya. Y comencé en la cofradía de Jesús Nazareno, Angustias y Soledad, Minerva, Redención posteriormente, y hasta hoy. Siempre has mostrado interés no solo por nuestra Semana Santa, por la Semana Santa de León, sino también por la de otros lugares, de grandes ciudades y Semanas Santas súper reconocidas, a otras de pequeños pueblos y prácticamente desconocidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué aporta? ¿Cómo influye en tu percepción de la Semana Santa de León? Pues yo cuando, como comentaba antes, comencé a interesarme por la Semana Santa, para mí la única, la mejor, la indiscutible era la Semana Santa de León, y lo demás no existía para mí. Y recuerdo nítidamente que fue el año 94, en el que yo me empecé a interesar por publicaciones de otros lugares, y la cosa fue a más, prácticamente sin solución de continuidad. De hecho, cuentas con uno de los mayores archivos cofrades, con una cantidad ingente de documentación, no solo de la Semana Santa de León, sino de toda España, incluso del extranjero. ¿Qué es lo que te mueve a involucrarte en esta labor? Y aún más, ¿se está trabajando bien en este sentido en la Semana Santa leonesa?
me lleva? Pues a lo mejor ese punto de friki que podemos llevar todos, ese puntillo de coleccionista, pero un poco yendo más allá, porque cuando yo me empecé a interesar por otras publicaciones de otros lugares, carteles, revistas, libros, siempre iba más allá y empezaba a pensar, ¿y por qué no se podría hacer algo así en León? ¿Por qué no podríamos hacer esto de esta manera? Me preguntas también por si se valora en su justa medida la documentación, ya hablando de la Semana Santa de León. Bajo mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que no, porque no es muy normal que haya documentación, le hace documentación, pues eso, publicaciones, que solo conservemos a lo mejor particulares como podemos ser tú o yo u otros, porque nosotros nos hemos preocupado de conservarlas. Eso, si lo podemos hacer un particular, ¿qué no podrá hacer una cofradía o una entidad? Eres también un habitual en encuentros y congresos de cofradías, el último hace escasos días en Granada, el anterior nacional aquí en León, de los que además fuiste su secretario, ha sido también miembro del comité organizador del que se celebró en Ciudad Real o comisario del de Jesús Nazareno en León. ¿Qué te aportan todos estos encuentros y congresos de cofradías? Todo empezó, pues eso, con aquellos carteles que a mí me gustaba ver, luego que los quería coleccionar, interesándome por cofradías de otros lugares, escribiendo cartas, porque de aquella internet no existía, con llamadas de teléfono, conociendo a otras personas, y al final lo uno lleva al otro. Y así fue como entré en esa rueda de los Encuentros Nacionales de Cofradías en el año 96, en el 9º celebrado en Santander, si no recuerdo mal, y ahí en adelante hasta hoy. Incluso puedo preciarme de haber vinculado a personas como tú en el mundillo este de los encuentros de cofradías. Somos como una gran familia cofrade nacional de diferentes lugares, con una misma sensibilidad en definitiva, que es el amor por la Semana Santa, la de nuestras ciudades y la de todas las ciudades, y que nos reunimos pues una vez al año en el lugar que se tercia. Ya en la capital leonesa, hace casi 20 años, un grupo de jóvenes, entonces jóvenes, de los que tú eras la cara más visible, decidió apostar por la fundación de una asociación cultural que hiciera cosas en relación con la Semana Santa leonesa. ¿Qué lo propició y cómo valoras su entrada en el ámbito cofrade leonés y su labor en el tiempo en el que estuvo activa? Un grupo cofrade del que además tú también formabas parte. Eras el segundo a bordo, de hecho. ¿Qué lo propició? Pues las ganas de trabajar por la Semana Santa, ¿no? Cuando nosotros echamos a andar la horqueta, entendíamos que había grandes huecos, grandes lagunas en la Semana Santa de León, y nadie nos invitó a liarnos la manta a la cabeza y tirar adelante con eso. Eso hoy por hoy lo he hecho en falta. Nosotros sacamos, iba a decir a la calle, no, sacamos a internet la horqueta digital para que todo aquel que quisiera, desde donde estuviera, pudiera estar al día de nuestra Semana Mayor. También ofrecíamos la posibilidad incluso de comentar aquellas noticias o incluso aquello que nos dio tantos dolores de cabeza, acuérdate eso, Asus, aquel foro, ruegos y preguntas, creo recordar que se llamaba, en el que todo el mundo pues, podía expresar su opinión, que era algo que también nosotros echábamos en falta, que se pudiese debatir, opinar en el buen sentido y criticar, ¿por qué no?, constructivamente, cosas que no gusten o que se entienda que se pueden hacer de otra manera. Teníamos otro acto que era vísperas, al inicio de la Cuaresma, perdón, en el que nosotros presentábamos nuestro cartel. ¿Por qué empezamos a hacer un cartel? Porque entendíamos que se estaba cayendo en lo cíclico, en grandes artistas como pueden ser Raúl Barzosa, Luis Álvarez Duarte, Luis García Zurdo, se me olvidan otros muchos, lo siento. Pusieron su punto de vista artístico para anunciar la Semana Santa de León. Aquello fue, considero modestamente, que fue un revulsivo. Y cuando no se presentaba ningún cartel, porque no se le daba mayor importancia a sacar los carteles a la calle, y claro, nosotros como, por un lado, buenos coleccionistas que éramos, y por otra parte, porque estábamos viendo lo que pasaba en otras ciudades, que se le daba verdaderamente importancia a ese cartel, ¿por qué no se va a presentar con dignidad, levantándolo con una tela? Nos llamaban marcianos. Cuando nosotros empezamos a hacer aquello, éramos unos tíos muy extraños. Y hoy en día es lo más normal del mundo presentar el cartel. Y no solo eso, no solo el cartel, sino también un premio, porque entendíamos que había que, de alguna forma, galardonar a personas e instituciones, cosas positivas que estaban haciendo por la Semana Santa leonesa. Por otro lado, un pregón cofrade, porque entendíamos que por aquellos años, ahora es normal que sea un cofrade el que nos anuncie, el que proclame la Semana Santa, pero por aquellos años no sucedía aquello. Por aquellos años el pregón de Semana Santa y la mayor parte de los actos culturales reinaba en ellos la música cofrade, que está muy bien la música cofrade, pero nosotros entendíamos que se podía ir más allá.
Y fuimos más allá. Y en las 10 ediciones que hubo de vísperas, en ninguna de ellas creo recordar que actuó ninguna banda cofrade. Y mira tú por dónde, que eso es hoy en día el pregón oficial de la Semana Santa leonesa. Podemos decirlo muy orgullosos. Tu currículum, cofrade, es interminable. Cientos de artículos, libros, conferencias, pregones. ¿Cómo ves el estudio, la divulgación de la Semana Santa de León? Pues es otro aspecto que afortunadamente ha ido a más. Cuando yo me empecé a vincular a la Semana Santa, las publicaciones sobre nuestra Semana Santa me podían ocupar la mitad de un pequeño estante, y ahora pues ocupan bastante más. Se ha escrito mucho, se ha divulgado mucho, se ha investigado mucho gracias a personas como Gonzalo Márquez, Antonio Alonso Morán, Eduardo Álvarez Ayer y otros muchos. Y lo que sí que es cierto también es que queda mucho por hacer, ellos mismos lo dicen, ¿no? Hace tiempo que hay un montón de temas candentes de nuestra Semana Santa a los que no termina de meterse mano, ¿no? Igualdad hombre-mujer, democratización de cofradías, fundación de posibles nuevas penitenciales, operatividad de la Junta Mayor. ¿Mejor no meterse en esos jardines? Siempre nos hemos metido en esos jardines. De hecho, no voy a decir que fuésemos los primeros, ni mucho menos, pero sí que nos metimos bastante en jardines de ese tipo. Lo que sí que puedo decir, con cierta tristeza, eso lo tengo que reconocer, es que de esos temas que tú hablas, pues podríamos estar hablando, de hecho lo hablábamos en la Orquesta Digital hace pues cosa de 20 años, de alguna manera abanderábamos que las cosas cambiasen, y probablemente llegamos en el mismo punto, porque quizás, solo quizás, lo que pensamos tú y yo, por ejemplo, que en este tema pensamos de una forma bastante similar, pues quizás estamos equivocados, porque si la gran mayoría piensa que o no se manifiesta y nadie dice nada, pues la vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias. ¿Cómo ves en general el estado actual de la Semana Santa de León? Sobre todo comparada con aquella que conociste de niño, ¿no? ¿Qué ha ganado, qué ha perdido? Ganar ha ganado muchas cosas, evidentemente. He sido privilegiado al poder recordar, y no llegar todavía a la cincuentena, pero recordar muy nítidamente cómo era la Semana Santa de las 7 cofradías, de cómo llegaron las 9 restantes y ver cómo se ha ido transformando, no solo estéticamente, sino organizativamente, cómo he ido viendo ese cambio de la Semana Santa de León. Por supuesto que mucho más allá de los pasos, de las procesiones, de los actos, la Semana Santa de León es indudable que ha ido a más, ha ido muchísimo a más. Claro, en mi fuero interno me gustaría que hubiera ido todavía a más, o a más en otros derroteos. Echando la vista atrás a tu vida cofrade, si tuvieras que elegir un solo momento, ¿con cuál te quedarías? Pues me voy a saltar lo del un solo momento y, bueno, licencia de expresentador de este espacio. Me voy a quedar con 3, pero los voy a decir así muy puntuales y muy rápidos. La primera vez que yo salí como papón a la calle, que vestí la túnica, lunes santo de 1993, en aquella mal lograda procesión del pregón. Mi pregón cofrade de la Horqueta, en el que podríamos decir que me abrí en canal de alguna forma, como he hecho hoy, contigo, con vosotros, que me abrí en canal como papón, y que fue para mí algo muy especial por pregonar la Semana Santa de León en mi casa, que era la Horqueta, y finalmente la presentación de la revista Pregón, de ver al final cómo podíamos echar a andar un proyecto con el que yo llevaba soñando muchísimos años, que era que León tuviese por fin una verdadera revista de Semana Santa. No es que las otras no sean verdaderas, pero sí que una revista de referencia, como pueden ser a nivel nacional La Saeta de Málaga, Pasión en Sevilla, Cabildo, Gólgota de Granada. Y ya para acabar, ¿cómo ves el futuro de nuestra Semana Santa? El futuro de la Semana Santa será el que quieran los papones de León que tengan, ni más ni menos. Yo lo llevo diciendo bastante tiempo, que por decirlo de alguna manera, mi actividad o mi vinculación activa, mi activismo cofrade, está casi en vía de salida. Entonces, casi tienen que ser otros los que decidan. Probablemente a mí no me guste, eso vaya por delante. Pero bueno, también como ha sucedido con otras generaciones pasadas. Yo, si acaso, lo que he hecho en falta ahora mismo para pensar en el futuro, que es algo de lo que yo sí que aprendí muchísimo, si yo puedo decir que sé algo
que yo no lo considero así. Que sea algo de la Semana Santa es gracias a que muchas tardes, muchas conversaciones con personas que verdaderamente vivieron, trabajaron, hicieron que la Semana Santa llegase a nuestros días. Echo en falta que, habiendo tenido una cierta experiencia, muchos años de hacer muchas cosas, no haya nadie, hoy por hoy, o muy pocos, vamos a decirlo así, nadie es muy categórico, que se preocupe por saber qué ocurrió, porque, vuelvo a decir, no está todo en Internet. Muchas personas saben muchas cosas y tú y yo, por ejemplo, estamos obstinados en que todo quede por escrito, que quede grabado, que pase a la posteridad, que lo sepan las generaciones venideras. Y echo en falta, lo siento si a alguien le parece mal, pero echo en falta ese interés que despertó en nosotros la Semana Santa, no sé de qué manera, pero que despertó en nosotros la Semana Santa y que gracias a ese interés hemos hecho, para bien o para mal, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias, Carlos, una vez más por todo, y en esta ocasión en especial por haber querido compartir con nosotros tus impresiones, tus puntos de vista y también por dejar esos mensajes que a buen seguro llegarán a quien tienen que llegar relacionados con nuestra Semana Santa. Gracias a ti por haber pensado en mí para iniciar esta nueva andadura. ¿Quién mejor? En la que quedas al frente de este Capillos en solitario, pero que lo vas a hacer muy bien. Ánimo con ello. Gracias de nuevo y a todos vosotros os esperamos aquí, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba.